Tenemos ya con nosotros al señor general Víctor Arauz Macías, con quien vamos a conversar, comandante de la zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón. Buenos días, general. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, a la orden. ¿Cómo está, general? Mire, ¿qué nos puede informar sobre las capturas y desarticulación de bandas delictivas? Buenos días. Una pregunta importante, muchísimas gracias por iniciar así esta entrevista. Tengo en mis manos estadísticas en donde puedo informar a la ciudadanía que durante este primer semestre y lo que va del mes de agosto hemos desarticulado 208 bandas de crimen organizado y que tenían pues sus tentáculos y sus actividades delictivas aquí en la zona 8. Eso es un tema importante porque de alguna manera nos ha permitido también de manera colateral la detención de 3.902 personas por diferentes delitos que de alguna manera contribuían a la seguridad y el orden público, a que existe una percepción de seguridad aquí en la ciudad. 833 armas de fuego decomisadas hasta el momento es un número sumamente importante porque son armas que han sido sacadas de circulación y que estas o muchas de estas podrían ser utilizadas para el cometimiento del delito. Además de eso, también tenemos vehículos recuperados, tenemos motos recuperadas y como le dije al principio, gracias por iniciar esta entrevista haciendo conocer la productividad y los resultados operativos del Comando Policial de la Zona 8. Así es, mi querido general. Una pregunta. ¿Esto tiene que ver algo con lo que ocurrió en la penitenciaría antes de ayer sobre las reyertas que hubieron, se dieron muertos, heridos, 11 muertos, 6 heridos? ¿Tiene que ver algo con las redadas que está, manejando la policía en estos momentos? Bueno, el tema de la penitenciaría es un tema muy complejo y que toca analizarlo de manera particular. El incidente que sucedió en la penitenciaría del Litoral tiene que ver específicamente por una lucha de territorios de dos grupos debidamente organizados y debidamente identificados, que son en este caso la organización delictiva denominada Los Choneros y la organización delictiva denominada Los Lagartos. La lucha de territorio y la lucha de poder para el control del centro penitenciario fue lo que generó este enfrentamiento. Obviamente, como Policía Nacional, sumamente preocupados que hayan o que existan armas de fuego dentro del centro penitenciario, con los cuales se ejecutaron todas estas muertes. La Policía Nacional inmediatamente reaccionó, se logró tomar nuevamente el control del centro penitenciario porque fueron momentos muy complejos, muy tensos, pero el momento que ya se retomó el control de dicho centro penitenciario, se intentó con las requisas, con las revisiones de todos los pabellones, tratar de encontrar ese armamento y hasta el momento estamos trabajando para el efecto. Lo que estamos conscientes es de que hay que dar una especial atención a los temas delictivos, a las muertes, al microtráfico que existe dentro de los centros penitenciarios y que controlando eso podríamos nosotros tener también un mejor control hacia el exterior, porque la información que se tiene y el resultado de las investigaciones nos hace determinar que alguna de estas muertes, que alguna de estos sicariatos que se dan fuera en la ciudad, podrían ser direccionadas o podrían ser dispuestas desde los centros penitenciarios. Entonces, para concretar la respuesta a su pregunta, todo el trabajo policial que realiza la institución tiene su consecuencia. Cuando la Policía Nacional incauta drogas, hay una reacción por parte de las organizaciones delictivas. Cuando la Policía Nacional desarticula algún grupo organizado, hay la reacción, justamente porque estas bandas organizadas, al ver que otra organización criminal ha sido retenida o detenida por la policía, tratan de tomar posesión de ese territorio, de ese espacio de poder delictivo. Eso es lo que sucedió el día lunes en la penitenciaría. Estas dos organizaciones intentaban, de alguna manera, dejar un precedente y sentar y dejar en claro quién era la organización que, de alguna manera, estaría dominando, en este caso, la penitenciaría del Litoral. General, dentro de la incautación de armas, 23 minutos para las 9, 23 para las 9, estamos conversando con el general Arauz. El general Víctor Arauz es el comandante de la zona 8, Guayaquil, Durán, San Borondón. De la incautación de armas dentro de la penitenciaría, ¿incautaron alguna metralla? Porque escuchamos
a través de los reporteros nuestros que estaban en la penitenciaría afuera, detonaciones de metrallas, no de pistolas automáticas, sino de metrallas. ¿Incautaron alguna metralla? No. De pronto fue una mala interpretación en este caso del reportero. No se ha logrado encontrar. Pero escuchamos grabaciones, general. Pero subametralladoras no. Lo que tenemos nosotros, la preocupación es de que exista algún tipo de arma larga que los indicios balísticos ratifican que en ese lugar existió un arma larga con la cual estos personas privadas de la libertad ejecutaron en este caso las muertes ahí en el lugar. Los indicios balísticos son evidentes y nosotros, nos tomó más o menos 1 hora y media, 2 horas tomar el control del centro penitenciario y estamos tratando de ubicar esa arma porque en algún lugar de la penitenciaría debe estar encaletada, debe estar escondida. Lo que sí puedo decirles que efectivamente se utilizó un arma larga y repito, por los indicios balísticos e indudablemente también por las vainas encontradas en el lugar, se tiene conocimiento de que existirán también pistolas automáticas dentro del centro penitenciario. General, ¿cómo es posible que ingresen este tipo de armas a una penitenciaría, si esta de aquí especialmente, cuando entra una dama, la revisan hasta el alma? ¿Cómo es posible que ingresen tantas armas? Bueno, estas organizaciones delictivas tienen una estructura que podría de alguna manera también llegar o contaminar los filtros de seguridad. En todo caso, nosotros como Policía Nacional tenemos una responsabilidad hasta cierto punto, pero la información que se tiene es que estas armas podrían ingresar por partes a través de los productos que son ingresados a los economatos o que son ingresados hacia el área de cocina o que son ingresados de pronto al área de enfermería o a los centros de salud que existe dentro de la penitenciaría. Es un trabajo duro porque la Policía Nacional es el primer filtro y nosotros realizamos, como yo digo, el trabajo pertinente, pero el trabajo o la investigación debe ir más allá, porque como yo digo, para que existan estos ingresos de estas armas al lugar, no con cierta facilidad, pero existen. Es evidente que lo que sucedió el día lunes da la muestra de que la Policía Nacional, dentro de su competencia, debe dirigir una investigación mucho más direccionada para evitar el ingreso de esas armas. ¿Cómo están ahí? Es parte de la investigación que nosotros estamos realizando. Pero de lo que se conoce, como le digo, pueden ingresar por partes a través de productos que se dirigen hacia los economatos que se encuentran dentro del centro penitenciario o a los centros de salud o en este caso hacia los centros de abastecimiento de los comedores en los centros penitenciarios. Lo que usted dice es muy cierto, cuando una persona va a hacer una visita, existe una revisión exhaustiva a través incluso de ciertos aparatos tecnológicos. En realidad sí nos causa mucha sorpresa cómo es que podrían estas armas ingresar. Cuando suceden este tipo de situaciones, las alertas son muchas, son varias las que tenemos como Policía Nacional y la investigación está dirigida justamente a eso. En primer lugar, a encontrar esas armas que fueron utilizadas, donde dieron, como usted lo dijo, 11 personas privadas de la libertad fallecidas, y luego determinar quién estaría inmersa o quién estaría involucrada o vinculada al ingreso de estos armamentos a la penitenciaría del litoral. De los 11 muertos, ¿cuántos pertenecen a una banda y cuántos a otra? Bueno, es un número... preferiría no dar ese tipo de detalles, le ruego me disculpe, está ahorita dentro de una investigación, pero lo que sí es importante determinar, como le dije al inicio de la entrevista, es de que estas organizaciones delictivas se enfrentaron para obtener el control de la penitenciaría. Choneros y lagartos, este es un número casi a la par de quienes fueron las víctimas de cada una de las organizaciones, y lo que me preocupa a mí como comandante y a la policía es que estos enfrentamientos dentro de la penitenciaría no degeneren enfrentamientos al exterior, en este caso en la ciudad. Tuvimos una alerta de que de pronto podrían haber retaliaciones de los miembros que pertenecen a esta organización delictiva en la ciudad, por eso inmediatamente activamos todas las unidades de policía judicial, todas las unidades de inteligencia, para prevenir que lo que sucedió en la penitenciaría, sería lamentable, ocurra fuera acá en la ciudad. Ahora, general, 8:42, 18 para las 9, con su experiencia, ¿usted qué aplicaría
en todas las penitenciarías del Ecuador o todas las cárceles del Ecuador para evitar este ingreso de armas, tener un mejor control, a lo mejor privatizar los sistemas penitenciarios a través de la cocina, privatizar a lo mejor los guías penitenciarios? ¿Cuál podría ser una solución? Bueno, les recuerdo que la Policía Nacional en las cárceles del país tiene la responsabilidad del control externo, únicamente el control externo de las cárceles, justamente para evitar y prevenir posibles amotinamientos e intervenir en posibles amotinamientos y evitar, obviamente, posibles fugas. La administración interna de los centros penitenciarios pertenece a otra institución, en este caso al Servicio Nacional de Atención Inmediata de las Personas Privadas de Libertad, el SNAI. Ellos son los responsables de la administración, control, supervisión, en este caso de las PPL, al interior de las cárceles. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en eso. Contestando a su pregunta, que como Policía Nacional, de alguna manera, establecer protocolos de procedimientos y de responsabilidad, en este caso de la policía, hasta donde la ley le permite o donde está establecido, y de alguna manera también dejar en claro cuál es la responsabilidad, en este caso del SNAI, para el control y supervisión. Yo creo que eso es un tema sumamente importante, porque cuando suceden estas cosas, de pronto el sentir o la idea, en este caso de ustedes, de la ciudadanía, es de que la policía es responsable de lo que sucede dentro de las cárceles, y la policía es responsable de no tener un control para que existan armamentos dentro de las cárceles. Es un tema sumamente delicado, le digo, por la estructura, en este caso, por las mafias, en este caso de las organizaciones delictivas, que como trataron el día lunes de apoderarse del control, nosotros como Policía Nacional tenemos muy en cuenta hacia dónde deben ser dirigidas nuestras alertas, nuestras investigaciones, para evitar que esto suceda. Como le digo, habría que sentarse y establecer protocolos debidamente firmes y claros, y determinar de verdad cuáles serían las responsabilidades de Policía Nacional e indiscutiblemente, en este caso, el SNAI, que es quien tiene la responsabilidad del control interno de las cárceles. Ok, general. El economista Osvaldo Calderón, cuando faltan 15 minutos para las 9, le tiene preguntas. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, general Arauz. Clarifíquenos el lugar del enfrentamiento en la penitenciaría. ¿Las instalaciones viejas o la cárcel nueva? ¿Dónde es que se produce esta reyerta? No, pues recuerde usted que la penitenciaría electoral pues es la edificación que ya tiene más de 40, 50 años de construcción, y en ese lugar fue donde se dio el enfrentamiento, donde existe el Centro de Detención Provisional conocido como CDP y la penitenciaría electoral. Otra cosa muy aparte diferente es el Centro de Privación de Libertad de la Zona 8, el CRE, el Centro de Rehabilitación Social, que es una edificación nueva que tendrá aproximadamente 8 o 10 años. Esa es La Roca. La Roca es otra ala, en este caso del Centro de Rehabilitación Social, que como ya es público, se está tratando de rehabilitarle para que entre nuevamente en funcionamiento y que sea un lugar pues justamente de máxima seguridad, en donde puedan estar personas que necesitan una atención mucho más compleja, y que de alguna manera se pueda limitar esa lucha y ese control y esa pugna de territorios y de poder dentro del país. Al tenor de lo que manifiesta general Arauz, las investigaciones de la Policía Nacional permiten establecer una cuantificación económica de lo que representa la disputa al interior de la penitenciaría para que se maten con tanta fiereza. ¿Cuánto representa eso en el aspecto económico, tener el control de la penitenciaría? En realidad es una pregunta bastante compleja y que no sabría por dónde responderla, porque usted me está pidiendo una cuantificación, una cantidad. Es un poco difícil que yo le pueda responder en números cuánto representaría, pero el sentido común a nosotros los policías nos dice de que para que exista esta lucha de territorios y estos enfrentamientos tan sanguinarios que terminan con 11 PPL fallecidos, 2 de ellos calcinados, es porque en realidad existe un interés económico bastante fuerte, bastante importante de este tipo de movimientos. Como le digo, yo en varias ocasiones he dicho, más de entrevistas que me están haciendo ustedes, es que el problema a nosotros como policía, que lo que nos preocupa es lo que no tan solo lo que sucedió al interior de la cárcel, porque ya tenemos un control,
Centro de Prevención de Libertad, lo que nos preocupa es las repercusiones y el efecto de esos enfrentamientos al interior de las cárceles que se podrían dar en la ciudad, en sectores que están efectivamente identificados, donde aparentemente estas organizaciones delictivas tienen cierto control del tráfico, de la venta de drogas, y bueno, al final de cuentas existe un enfrentamiento de cárceles dentro de la cárcel. Es verdad lo que usted apunta, porque todo indica de que la disputa no es solamente al interior, el control, el poder al interior de los centros penitenciarios, vamos a decirlo en términos generales así, General Arauz, sino en la parte exterior, en las ciudades. Y a propósito de aquello, de ese tipo de vinculación, ¿hay alguna vinculación con esta disputa el día lunes en la penitenciaría con lo que ocurrió en días anteriores con el asesinato del ciudadano extranjero en Plaza Navona? ¿No tiene nada que ver? ¿Ese fue un acto de sicariato específico o vinculado a algo de drogas, general? Está vinculado a un tema de narcotráfico. Aquí hay que diferenciar el tema del microtráfico, que es el microexpendio que existe en la ciudad, en donde hay una lucha de territorio justamente por esas 6, 7 cuadras en donde una persona tiene el control para el microexpendio. El tema del asesinato del ciudadano serbio en el sector de San Bordón, en Plaza Navona, está relacionado al narcotráfico y a una delincuencia transnacional. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene que ver obviamente con el tema de drogas, pero la situación que se dio en la penitenciaría, particularmente en este caso, no tiene ninguna relación con ese evento que se dio en San Borondón. Cambiando rapidito, y esta última pregunta de mi parte, agradeciendo su gentileza, General Arauz, ¿qué finalmente ocurrió con el abogado Arboleda, abogado del expresidente Abdalá Bucaram? ¿Hubo confusión por parte de la Policía Nacional en el seguimiento o cómo mismo fue la cosa? No, la Policía Nacional, como les digo, quiero ser muy puntual, no persigue a nadie, no está particularmente atrás de ninguna persona. Lo que la Policía Nacional hace es cumplir disposiciones legales. La Policía Nacional tiene una serie de órdenes de detención, de boletas de captura, de varios ciudadanos, de muchos ciudadanos que han estado inmersos en actividades que están siendo investigadas y que son de dominio público. La Policía Nacional, en este caso particularmente las unidades de la policía, estaban tras la pista de una persona que estaba requerida por la justicia, actuó en base a derecho, en base a su competencia. Creo yo que una mala interpretación en este caso del abogado Arboleda, que bueno, se asustó, se puso nervioso y pensó que las personas que estaban actuando eran personas que intentaban atentar contra su vida. Yo personalmente conversé con el abogado Arboleda, él quedó ya tranquilo, y ayer conversamos incluso de que el procedimiento policial no tenía que ver absolutamente nada que ver con algo que vaya a atentar en contra de su vida. Eso se lo quedó claro, se le dieron las seguridades esa noche en su casa para que él esté tranquilo, y el día siguiente él entendió que fue un procedimiento policial y que producto de una confusión se generó tal vez este tipo de comentarios que no tienen absolutamente nada que ver con un intento de secuestro, con un intento de asesinato, que no simplemente con un procedimiento policial apegado a la ley. Muchísimas gracias de mi parte, general. Licenciado. General, para finalizar, 9 minutos para las 9. ¿Está o no está en Guayaquil Jacobo Bucaram? Ese es un tema que está justamente en investigación. No tenemos un reporte nosotros de que él haya abandonado el país, y la Policía Nacional sigue cumpliendo con las disposiciones judiciales. Contestándolo puntualmente a su pregunta, no tenemos ningún reporte de que en este caso el señor Bucaram, que está requerido por la justicia, haya abandonado el país. Y seguimos trabajando, como le digo, en este y en otros casos que son dispuestos por en este caso por la Judicatura y Fiscalía. Ok, general, el tiempo. Tenemos muchas preguntas más, pero el tiempo se nos fue muy corto. Le agradecemos y lo escuchamos en su despedida. Siempre será un gusto. En realidad el tiempo resulta corto para tantos temas importantes que uno podría tratar, pero agradeciéndole esta oportunidad, y que espero que no sea la última y que de manera continua podamos nosotros conversar y que nos permitan tocar estos temas que son de interés de la ciudadanía. De verdad, un abrazo y muchísimas gracias por la invitación.